Bueno, pues aquí estamos, después de haber visto esta maravillosa obra, La Atalante. Es una película del año 1934 y digamos que, como viene siendo norma, para centrar la película, que en ese año, el 34, en España fue un acontecimiento, una pelea entre Paulino Skudon y Max Schmeling en Montjuïc, en la Plaza de Toros, y que fue con una, no sé, una audiencia, dicen, no se ponen nunca de acuerdo los cronistas, pero por lo visto casi 20.000 personas lo vieron. Fue el juicio, que fue muy famoso, de Aurora Rodríguez, autora de un crimen en la persona de su hija Hildegard, que sigue siendo un crimen incomprensible. Hildegard era una militante del Partido Socialista, educada por su madre en la lucha de liberación de la mujer, etcétera, y parece ser que apartándose de esas consignas de la madre, pues fue asesinada por ella. Fernando Fernán Gómez, en los años 70, creo, hizo una película de una enorme sobriedad y una gran dignidad tratando este tema, que es un tema que era muy difícil y muy escabroso, y era una magnífica película de Fernando. Digamos que Hitler liquida en un solo golpe en el año 34 a todo el ala extremista de su partido en algo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Italia fue campeona del mundo, la segunda campeona del mundo de fútbol, en un mundial celebrado precisamente en Italia. Es el año que muere Madame Curie, una mujer que fue durante el fin de siglo y los primeros años del siglo XX quizá de la de mayor autoridad a nivel científico. También a nivel científico tenemos que decir que muere Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel español de histología. Fue la Revolución de Octubre en Asturias, quizá la región más proletaria de España, que se sofocó en menos de una semana, que Cataluña proclama la independencia en el año 34, que se estrena Yerma, de Federico García Lorca, lo cual es el suceso cultural del año en España. Y digamos que a nivel cinematográfico internacional, Johnny Weissmuller, que había sido un campeón olímpico, que había recogido medallas en la Olimpiada del 24 y del 28, es contratado por Irving Thalberg para hacer el mítico personaje de Tarzán de los monos. Y bueno, esto es el año 34, cuando Jean Vigo, a punto de expirar, y dejaron lo que hubiera sido una obra que yo creo pues a la altura de Renoir. Y por cierto, hablando de Renoir, tengo que decir que antes me he explicado mal, que yo quería decir que el personaje de Michel Simon es el que estaba sacado del vudú, Salvador de las Aguas, no el del buhonero. Yo creo que tiene muchos puntos, y que fue una justa correspondencia que luego Renoir cogiera a Dita Parlo para gran ilusión. Es bastante curioso además que las grandes obras del cine, como la literatura, con mucha frecuencia son vasos comunicantes, es decir, que unos y otros se influencian, se ven, se toman, pero siempre de una personalidad muy grande, como es el caso de esta película, que es una película excepcional en todos los sentidos, de un hombre que además está acercándose al cine y, como decía antes Antonio, descubriéndolo a cada momento, cada encuadre, y sobre todo poniendo una cosa muy fundamental, que es que tiene una personalidad tan grande que en cine, en cualquier otra cosa que hubiese hecho, habría sido un gran creador. Bueno, y sobre todo que un tema como es esa iniciación a la convivencia, por así decirlo, ¿no?, de una pareja, está analizado con una modernidad asombrosa, las diversas fases de conocimiento por las que se van pasando, ¿no? El descubrimiento de la piel, el descubrimiento de que hay puntos de vista que no se comparten, no sé, el alejamiento, la huida, el echarse de menos. Hay planos de una modernidad asombrosa. Ahora que estamos hartos de ver escenas de cama continuamente, yo creo que las escenas de él cuando está pensando en ella y de ella en él son una cosa asombrosa. O sea, decían que, me parece que era André Bazin, que nadie había fotografiado la piel como Jean Vigo. Es una cosa maravillosa, ¿no? Es que a mí uno de los aspectos que me sorprende y me admira más de esta película es que es el cineasta del punto de vista. Es decir, todas las cosas que ocurren en apariencia pueden ser en principio incluso banales, pero lo que nunca es banal es cómo las mira él. Él trasciende lo que mira porque tiene un punto de vista, en primer lugar, absolutamente original. Después es tremendamente analítico y luego tremendamente físico, porque además, sabiendo el itinerario de esta película, que es una película que él no pudo supervisar el montaje, que ha pasado por muchos montajes, que al final, sinceramente, pues es muy difícil saber lo que hubiera sido esta película. Asombra además pensarlo, lo que hubiera sido esta película si lo hubiera terminado de montar, de estructurar, de construir Jean Vigo. Entonces yo me fijo más en las imágenes, en sí mismas, porque en el fondo... Los planos. Sí, porque la estructura de la película, pues yo tengo mis dudas de si a lo mejor... Un plano sucedía a otro, claro. Es la que él tenía en la cabeza. En el fondo esta película no es más que un esbozo de lo que a lo mejor podría haber sido de haber podido terminarla Jean Vigo.
Entonces, como lo que sí que tenemos claro de él son los planos, las imágenes, El rodaje. es impresionante cómo algunas imágenes simplemente, pues eso, de una pareja de novios avanzando por el campo, por el punto de vista, por la forma de mirarla y por la forma de fotografiarla, adquiere una dimensión absolutamente nueva y que no tiene nada que ver con lo que es en sí mismo, que no es más que una pareja de novios andando por el campo. Es que con lo que dice Antonio, hay, por ejemplo, una imagen que es Dita Parlo avanzando con traje de novia por la Gabarra. Bueno, que eso es algo... No, pero es que eso, es que tú ves el mar y el cielo. Eso mismo lo ha hecho, por ejemplo, David Lean en Lawrence de Arabia, andando por el techo, casi vestido de novia Lawrence, que era vestido de blanco, y en vez de ser el agua es el desierto, pero no es igual. Aquí hay algo que es de un poder, de un vigor. Esa imagen que tú dices, evidentemente que yo estoy totalmente de acuerdo, es una de las imágenes más potentes de la película. Sin embargo, en mi opinión, está cortada por una especie de intercalado de un plano de una madre y un niño que se santiguan, que a mí me da la sensación... Un plano a la rusa. Que eso es un plano, a la rusa. Que es un plano que no con los cielos amenazantes. Yo creo que ese es un plano que no sabían dónde... Persignándose. Yo creo que no sabían dónde ponerlo y lo han metido ahí. Y resulta que la belleza que tiene en la mujer vestida de novia, paseando por la cubierta de la barca, que es impresionante, y no sabes por qué lo es. Bueno, y luego hay, yo sí creo que es de él, hay un momento cuando la barca va caminando y se enciende una casa, que es como Magritte o como Hooper, de repente solo se enciende, como la vida fuera de la orilla donde están ellos, porque todo esto tiene ese fluir de la vida, y a los lados están las fábricas que echan humo, están los pueblos que van dejando al lado, y eso está tan matizado poéticamente. Lo que pasa es que esa es una imagen de un poder, como tú decías antes, la pareja de novios, solo cuando salen de la iglesia y les va siguiendo el cortejo, están intentando el cine. Eso es una cosa de Murnau, es una cosa que estás en el borde de que el cine mudo ha dejado de ser mudo, pero todavía no es el cine sonoro, es esa tierra de nadie. Hay Murnau, hay Murnau, por ejemplo, cuando ella descubre la ciudad, que es como Amanecer, en cierto momento. Es muy parecido a Amanecer. Y hay una influencia muy grande. Elifo decía, hablaba de Corot en las aguas, en los campos que pasan y tal, pero a mí hay unas imágenes ahí, cuando pasa por las payozas al camino de la barcaza, también que me recuerda muchísimo a Chagall. Ahí estábamos, hay una confluencia de gentes ahí. Recuerda quien recuerde, y yo creo que es todo absolutamente muy vigor. Sí, no, que es suyo, que coincide en la época con los dos. Al revés, se ha copiado muchísimo después. Hay escenas, perdona Juan, y ahora ya sigues tú, por ejemplo, que yo veo Casco de Oro. Jacques Becker, en el baile, todas esas escenas, eso es Casco de Oro, pero de planificación, de construcción de los tipos, los fondos, los personajes. Y parte de un baile de French Cancan también. Yo quería incidir en dos cosas que ha dicho Antonio que me parecen fundamentales, que es lo del punto de vista y el otro día hablabais, hablando de manos peligrosas, hablabais de la fisicidad. Decía, creo que Fernando Méndez Leite, que es una palabra que me resulta muy difícil de pronunciar, pero que se refiere a lo físico. Y entonces, esta película, que por un lado, bueno, él hablando del documental, él dice cómo defiende el documental y lo que él llama el cine social, y explicando que al decir documental se refiere a que yo quiero contar historias de gente que come, dice, o sea, de gente de verdad. Pero eso depende cómo lo cuentas, porque depende del punto de vista con que lo cuentas, que es lo que apuntabas. Entonces, contarlo con un punto de vista con una capacidad poética tan asombrosa y con una capacidad creativa personal tan total, ese documental se convierte en una cosa mágica, que es lo que pasa en este paso de la Gabarra. Se trasciende a través del escena. Y esto de lo físico, y diré lo físico mejor que fisicidad, porque seguro que no me sale. Vosotros habéis visto muchas películas en que un reducto tan estrecho, esté la gente tropezándose en camarotes tan pequeños, en que no solo el erotismo, sino la convivencia, como tú decías antes, sea tan importante cada movimiento, cada choque, cada roce, el cómo se acercan unos a otros, cómo Michel Simón y ella en ese disparate de camarote que tiene Michel Simón, lleno de cosas rarísimas, entre ellos unas manos en un frasco. No puedes pensar que haya ninguna relación erótica, digamos, entre Michel Simón y Dita Parlo. Pero llega el marido y se enfada muchísimo porque tienen que estar tan juntos y en la litera, que produce una impresión que a lo mejor es un erotismo soterrado, pero es el erotismo de la convivencia en un sitio pequeño. Bueno, y esto es importantísimo en la película. Eso está visto en un plano cuando la ropa sucia, que ahí si hubiera olor incluso, despediría el olor, y eso que de las películas con olor. El abrazo que se dan el primer día cuando amanece y asoma ella por abajo y él se acerca, se dan un abrazo, que es el abrazo más táctil, que se es el primer abrazo del mundo. El primer abrazo es un abrazo absolutamente... Y dices, ¿pero en qué consiste? Porque no deja de ser más que un abrazo.
pero es esa mano de él que baja y la toca realmente, la toca y la desea, y el beso, ese abrazo realmente es una imagen de una potencia, y a veces pues dices, ¿en qué consiste? Pues consiste en que este hombre realmente, simplemente con mirar y con el punto de vista, trascendía realmente lo que fotografiaba. Lo que pasa es que ha dicho antes una cosa, Juan, al presentada, yo creo que ha puesto perfectamente la película, es que hay como una poética que está cogida del surrealismo, de las vanguardias. Eso tiene a veces Buñuel, ese punto de vista del que tú te decías, y son imágenes como nuevas que salen en la cabeza de muy pocas gentes. Además hay grandes maestros del cine, pero bueno, tienes como unas referencias. Hay una gran influencia de la vanguardia y del surrealismo. Bueno, de Buñuel concretamente, yo tengo aquí un texto de que él presentó en su cineclub a propósito de Niza, y él pidió perdón a los espectadores porque él lo que quería haber puesto era el perro andaluz, y Buñuel no había dejado la película. Entonces su presentación de a propósito de Niza consistió fundamentalmente en hablar de Buñuel, o sea que la influencia de Buñuel debía ser bastante notable. Él no sé cuántas películas podía haber visto de Buñuel por fechas, podría haber visto El perro andaluz, La edad de oro y Tierra sin pan, y no más. Tierra sin pan tampoco. No, Tierra sin pan sí entra. Hombre, sí, pero no la habría visto. Cuando hace lo del cineclub de luego no. No lo habría visto, pero que sí tiene que ver por este lado del surrealismo. Y otra cosa que a mí me fascina en esta película... Lo que pasa es que yo creo que más que influencias de Buñuel, eran influencias de Jean Vigo y de Buñuel de otros. Sí, yo creo que son los que les influenciaron a los otros. Y los rusos. Era un clima que había en ese momento. Y los rusos y las vanguardias están presentes en muchísimos planos de esta película. ¿No os parece fascinante este comportamiento descarado como animalitos que tienen en la gabarra ellos, que son un poco como los gatos, o sea, que se echan uno encima del otro, se tumban al suelo? Bueno, hay un plano de él que avanza hacia ella gateando. Sí. Pasa por la cámara. Que pasa por la cámara, que es una cosa fascinante, o sea, es como uno de los gatos. Y el ataque de los gatos a él que le arañan en la cara. Los gatos que pasan por encima constantemente cuando ellos están en otra situación. Esta especie de olor a carne reunida y a espíritu y a alma reunida también, o sea, no solo a carne, porque además el erotismo, yo insisto mucho en el erotismo siempre, lo cual me parece que está bien, a mí me lo parece, por eso insisto. Y hay mucho en esta película, ¿eh? Hay mucho, o sea, muchísimo. Aquí se tocan más que en otras películas. Bueno, y esa cosa fascinante que hacen, este juego gimnástico que hacen espalda contra espalda. No, y solo se nota, por ejemplo, principio, cuando él está en la cama y ella sube y coge su sitio, en la manera en que ella se va a abrazar a él, ese ritual, esa ceremonia, ya es toda una lección. Y la sensualidad del propio vestuario de Rita Parlo. Rita Parlo va vestida de una forma absolutamente sugerente y se entiende esa sensualidad que hay en ese pequeño reducto geográfico que es la barcaza esta, que este hombre consigue que tenga un sentido verdaderamente, como yo decía antes, táctil, que es que se tocan los cuerpos y las manos. Lo que pasa es que no hay solo eso. O sea, aparte de claro, o sea, por ejemplo, digo respecto a la historia de amor. O sea, no hay solo la historia, digamos, física, que está muy bien que esté y es muy importante, sino está también esa necesidad espiritual de que este hombre no existe sin ella. O sea, esa primera noche de niebla que él no la ve, y está ahí, y prácticamente tropieza, y está buscándola como un ciego porque no puede vivir si no la encuentra. Es una cosa que, bueno, tiene que ver con la necesidad física de tocarla, pero tiene que ver con, bueno, como luego se demuestra en la película. En cuanto ella falta, él no existe, él se vuelve loco, él enloquece, él entra en el surrealismo más total de la película. Hay una cosa que siempre me ha fascinado, que lo cuenta muy bien Truffaut, que le adoraba a Jean Vigo, naturalmente, y él dice que es muy difícil, se puede hacer una película realista, y él pone ejemplo la de Abu de Sufla al final de La Escapada, y se puede hacer una película esteticista, como hizo Las Noches Blancas Visconti. Pero unir esos dos conceptos en una película era imposible hasta que Vigo los une, porque mete el esteticismo nunca gratuito junto con un realismo tampoco gratuito. Y eso que lo han intentado muchas personas es muy difícil que salga. Por ejemplo, la primera película de Nicolas Ray, Los amantes de la noche, eso es una película de una influencia de Jean Vigo notable, ¿no? Ha habido muchos, pero no lo consigue, porque aquí no te parece nunca un esteticismo baldío. Es que no es esteticismo, pero bueno, llámalo, como lo decía. Es lo que decía antes de poesía. Es un punto de vista que ha dicho Antonio, tiene mucha razón. Es el punto de vista de un poeta. Este es un hombre, por todo lo que hemos leído sobre él, y yo una vez coincidí con Truffaut en un festival lejano en América del Sur, Italia, y estábamos en un hotel y a veces comíamos en la mesa al lado, estaba con su mujer, pero alguna vez hablábamos de eso. Es que este hombre era así, era un personaje juguetón, era un personaje risueño,
a pesar de las tragedias que tenía en su vida, y a pesar de un hombre que era tuberculoso desde muy pequeño, muy pequeño, había visitado a su padre en la cárcel, había pasado de todas las calamidades del mundo. Sin embargo, parece ser que era un hombre muy intachable en su conducta, siempre estaba jugando, por eso hace que los personajes de pronto se arrastren de rodillas, sí, como animalillos, si piensas en un hombre que tiene esa visión de juego y que la vida tiene ese punto de vista en el que todo se le puede sacar partido y se puede uno reír de todo, entiendes mucho mejor cómo está contada la película y cómo es la relación de amor y todo. No es una relación de amor normal de un chico y una chica que se encuentran y se besan, no, aquí la arrastra, caen al suelo. Alguien dijo, y tenía razón, una novia vestida de blanco que la derriba el primer día, que nada más llegar sobre una barcaza que transporta carbón. ¿Cuál es una situación? Entre gatos. Es decir, que todo eso era la forma de ser y de ver de él. Lo que a mí me parece asombroso es que ese hombre, con esa tragedia, con esa forma de vida, con esa falta de dinero, con ese tener que trabajar, hay cartas de él en las cuales pide desesperadamente a ver quién va a empezar una película y de qué puede ir, de algo, dice a ver si puedo ir de ayudante de cámara, a ver si me deja, y llega a ayudante de cámara y llega a dominar un poco la cámara y a hacer cosas. Es un hombre que tiene la necesidad física, por así decirlo, de hacer cine, de encuadrar con una cámara. Y la primera cámara que tenía, que se la regaló su suegro, la tuvo que vender. No deja de ser asombroso, un hombre que está muriéndose haciendo esta película en unas condiciones tremendas, la rodó creo en diciembre. Con nieve, como se ve en la película. Nieve, con un frío mucho frío. horrible, el tuberculoso. Nunca deja pasar nada, un pensamiento de muerte, malvado, ¿no? Al contrario, ese final es una alegría de vivir, es una esperanza. Es la única vez yo creo que utiliza lo que había hecho mucho en Cero en Conducta, que era la cámara lenta, el ralentí, la batalla de las almohadas, ¿no? Aquí creo que es el plano final nada más del mar, que está ralentizado. El río. Perdón, Tienes razón, porque ese río parece el mar, o sea, porque ese río parece el mundo. Luego hay una constante en lo del punto de vista, ¿os habéis fijado en la cantidad de planos que hay en picado o en contrapicado? Es decir, hay muy pocos planos, los hay a la altura de los ojos. Normalmente por algún motivo que habría que analizar, quizás, eso lo explican, le gusta mucho rodar desde el punto de vista alto, quizás también por razones prácticas del escenario, pero luego cuando sale a exteriores normalmente es al revés. Le gusta mucho retratar y reflejar a los personajes sobre el cielo, casi siempre un cielo muy gris y un cielo un poco como amenazante, pero eso es simplemente esa altura de la cámara a veces también produce un cierto... tuvo un operador bastante importante. Por el Kaufman. Pero hay una circunstancia de rodaje, que por lo visto ese invierno fue muy cruel, incluso en algún momento se quedaron bloqueados por el hielo, y entonces dice que en ciertos momentos tuvieron que chutar hacia el cielo para no ver las casas y la línea y tal, y al contrario también, chutar sobre y como nunca se ve el hielo alrededor, queda tan misterioso, y tan sorprendente. Lo que pasa es que, claro, luego efectivamente se ve que esa necesidad se convierte en un estilo. Se convierte en un estilo cuando hay un hombre de talento detrás. Pero digo que así queda tan raro ese plano misterioso y maravilloso de este señor mucho, chupando y mordiendo el hielo cuando lo ha perdido ella, porque nunca has visto hielo en el resto de la película, ni antes y después. Parece y además, tal como está montado, parece que es un... que no sé si él lo hubiera montado así o no. Tal y como está montado. Está metido dentro de otra secuencia a la cual vuelve. Sí. Que es un plano espléndido. Da la sensación que es como una especie de imaginación. Es como una metáfora. O de metáfora. Pero es una metáfora tan física. La película se nota mucho en algunos aspectos, evidentemente no consigue para nada ni siquiera tocarla, que hay planos, que está clarísimo que los montadores definitivos de esta película, estos hombres admirables por otro lado, que han reconstruido la película, claro, como lógicamente no tenían ni el talento ni las instrucciones de Jean Vigo, hay planos que en la película se notan que están puestos un poco, porque los tenían, y que yo creo que están puestos un poco no demasiado acertadamente, porque ese plano que decíamos antes de la mujer que es antigua y tal, está puesto en medio de una secuencia que te saca un poco, incluso rompe un poco la unidad de estilo. Ese en el hielo, que es un plano maravilloso, yo tampoco me parece muy acertado. Está muy bien que hayamos visto ese plano, porque ese plano se ha recuperado en la última reconstrucción. Yo estoy convencido que esa ha sido la política de los reconstructores, que han dicho, vamos a poner todos los planos que hemos encontrado, aunque no sepamos muy bien dónde él tenía pensado colocar. Es que además, como las instrucciones de montaje que hizo Vigo desde la cama, enfermo, para su copia definitiva de estreno, que nunca existió, esas instrucciones se han perdido. Claro. Como esa copia no la respetó la Gaumont y la montó de otra manera, después se perdió el negativo y después este señor se murió, la labor de la gente que la ha reconstruido ahora, hablando con antiguos colaboradores, con el protagonista... Muy difícil. No tenía instrucciones. No, pero ha consistido fundamentalmente en lo que decía Antonio, en que todo el material que había, que no estaba montado, lo metemos, como sea.
Y bueno, gracias a Dios que Yo lo quisiera aprendido, saber claro. cómo es la idea que él maneja ya desde el principio de que en el agua ves a tu amor. Si hubiera sido así, tal y como lo meten al final de la película, yo no sé si esa era la idea exacta que tendría él de dar ese momento mágico de Es que lo que de verla en asombra, el agua, lo, ¿no? lo que asombra, entre otras cosas, es lo que hubiera sido esta película si la hubiera podido terminar su autor. Porque no cabe duda que es una película totalmente de autor, que él lo único que ha hecho ha sido rodar el material, pero que al no poderlo estructurar, construir, montar, pues no deja de ser, yo creo que un esbozo de lo que hubiera sido la película. Sí, bueno, pero tampoco confundamos al público, vamos, supongo que no hace falta confundirlo porque han visto la película. Quiero decirte que el material en sí mismo, como bueno, también claro. se ha dicho aquí, Sí, es sí, tan sí. potente. Sí, sí, claro. No, es En que cualquier cada imagen de la película, aisladamente... Además tienes la sensación de que muchos son tomas únicas, de que él ha debido Sí, de porque rodar en eso- una eso- carestía. bueno, eso se ha dicho en el Claro, documental. y además Esta tiene película la se hizo sensación que es muy cierto. pocos- con muy Muy pocos pocos medios, metros, con muy poco dinero, con muy poco tiempo, con un señor absolutamente con la salud absolutamente Bueno, quebrantada. interrumpió el rodaje una vez, Daniel. Sí, sí, con y el además dice rodaje una cosa interrumpido. que los colaboradores, que eran todos amigos, íntimos todos, se dice que se dejaban la piel porque las horas pasaban sin darse cuenta. Y daros cuenta que, por ejemplo, este hombre se mete en el agua, que debía estar totalmente helada, y hace una serie de cosas, pero parece que Vigo tenía tal convicción para convencer a la gente y tal, que la gente le seguía y porque creían en él de una forma absoluta. Y esto es la película hecha con los amigos. Yo viendo la película, tú decías antes lo de Amanecer, yo creo que hay una influencia, eso es evidente, también de la Berlín Sinfonía de una gran ciudad. Pero a mí me parece que hubiera sido un maravilloso director urbano, John Vigo. Yo creo que capta... Mira, cuenta la ciudad, cuenta la ciudad con una crudeza, una crueldad. Y con un punto de vista tan Bueno, aquello- personal que no lo tiene nadie. Eso, Hubiera por- sido un cineasta urbano Cuando va por la fantástico. mañana y viendo los escaparates, aquello es fascinante. Cuando llega la noche, aquellos Dickens, Dostoyevsky, o sea, lo más duro de los humillados y ofendidos Ujú. de la ciudad, Y luego ese ladrón al cual persiguen tan cruelmente, Sí, sí, y sí, ni sí. siquiera le pueden coger la cartera porque la había tirado antes, ese jorobado que se le acerca a ella son a la rasgos, noche, rasgos, son unos rasgos de una ciudad terrible. Y luego de las influencias que decís, a mí me parece que el personaje del buhonero de la bicicleta, con la trompeta, el bombo y tal, no solo hay influencia de ese personaje en el personaje de la Estrada, en todo Fellini. Ese personaje, si se pensara que era de Fellini, es totalmente felliniano. Claro, pero y todo esto- lo que le rodea. Este está muy bien visto la comparación Fellini-Vigo. Él iba a haber hecho una película sobre circo, ¿no? Ya Sí, no, sí, sí, claro. claro, Entonces no, él no, aprovechó para meter cosas de las que a él le Es que hay importaban pocos, y le hay interesaban, pocos ¿no? directores que unan un realismo con una poética mágica en la, Bueno, historia- eso en es la un historia poco del cine. lo que decía Truffaut, Claro, una por poética eso y digo que además lo con de una Fellini estética, está muy bien, o claro. llámale estética o esteticismo, No, pero, ese personaje- pero hay momentos que es verdad, que yo creo que tiene razón Truffaut, que tú estás viendo Las Noches Blancas de Visconti, hay algunas Pero cosas el que, personaje ¿esto cómo del es? buhonero es que es mágico en sí mismo, es decir, hay momentos que piensas que es irreal, porque es un personaje que está aislado como de la realidad. Hay unos De la planos, vida, no tiene... hay unos planos que está como cruzando el muelle, él en la bicicleta, o no sé si van con la trompeta, Van dando con el bombo como un y tal, saltimbanqui. que realmente dices, si esto es todo Fellini en el Bueno, fondo, ¿y cómo es el personaje de Michel Cicero? Bueno, ¿Cómo es el tío Gilles? y o como es el el Père mundo, Gilles? y el mundo del tío Gil, el camarote ese, las cosas que tiene ahí, los artilugios, los cachivaches. Ese muñeco patético, Sus esa tatuajes. espina gigantesca que tiene ahí, los tatuajes que se pone el cigarro en el La ombligo. navaja que se corta, se hubiera hecho feliz a don que allí se venía cuenta, saca una navaja y se pega un tajo. Sí, eso es como el perro andaluz, Sí, realmente. sí, se tiene pega razón, un tajo. que lleva tatuajes para no pasar frío, dice. Es un Y personaje luego lo de las maravilloso. manos, ese amigo que se ha muerto maravilloso y tiene las manos... Que solo conserva sus manos. ¿Sí? Es Ese personaje que además cuida a su patrón como si fuera un niño. O sea, porque cuando el patrón está desesperado, que a propósito, tú lo has dicho, esta es una sensación mía. Cuando este señor se vuelve loco porque ha desaparecido su mujer, hay planos del protagonista que se parece a Truffaut una barbaridad. Sí, eso te ha siempre. ¿Te has fijado tú también? Yo me he fijado Claro. siempre que por la misma estatura, al mismo tiempo, son idénticos en muchas ocasiones, sobre todo cuando lleva la gorrilla puesta y tal, es como Truffaut, la misma contextura, la Sí, misma me alegro- altura, me alegro todo. que lo pienses tú yo- también, porque es que yo lo he lo pensado pensé nada más rápido. verlo. Pero vamos rápido, de verdad, es una cosa que me trajo a la memoria, porque claro, no sé, yo después ya a Truffaut le perdí la pista, pero claro, yo conocería a Truffaut que tendría Truffaut 25, 26 años, una cosa así. Y ese hallazgo de cuando va Michel Simon por la ciudad a buscarla a ella y oye la canción De los una especie marineros. de primitivo jukebox, eso, ¿cómo se llama? Eso es una cosa portentosa, ese momento cuando él entra, que ella está oyendo, eso es una Se cosa. refleja en el... Pues Y se la carga en los hombros y se la lleva. Eso es Coge. maravilloso. Como un personaje de esos fordianos que cogen a la chica y se la llevan, ¿no? Es de esas películas que dice, cuando hay que hablar de autores, veas esta película. Esta es la de un hombre, con poco dinero, con poca salud, con todos los medios en contra,
con la climatología, y sin embargo, y con un guión que no era suyo, pero que él lo adapta. Pero lo adapta en lugar de hacer esas cosas que hace, yo voy a adaptar y hacer una tontería diferente, no, lo que hace es llevarlo a su terreno y hace una película. Lo que dice Juan, y el erotismo está, y está claro toda la relación suya con su mujer que la ha trasladado a esa barcaza, y hay una relación continua de juegos, de equívocos, de claves secretas, pero sobre todo que está tan bien contado. Yo creo que es tan moderno esa relación de pareja del año 34, los celos, cómo va surgiendo cualquier elemento Esa relación de perturbador. pareja con gatos, con el tío Jules, con el niño. Agobiada, Agobiados claro. en el barco, que de repente ya Con sale el niño camisón. más triste del mundo. Yo nunca he visto un niño más triste en ninguna otra película. Ese chico que está allí. Qué tristeza, desde que ya empieza la película y van ellos, salen los primeros de la iglesia. Ese le dan un chico, capón, me Pero parece ese una chico cosa tristeza. tiene un gag inconsciente, porque yo creo que él no lo hace queriendo, que es maravilloso en la película. O sea, cuando el tío Gil toca el disco con el dedo, y se cree él y nosotros, que está sonando el disco, y es el otro que está tocando el acordeón, es precioso. Yo ahí es donde entro en el mundo, en lo que explicaba Antonio, que es posible que en el montaje de Vigo, en buen surrealismo, no hubiese puesto al niño. Yo eso pensaba la primera Un vez tío que que lo vi. empieza a tocar y suena, eso me parece que es genial. Yo pensaba que era una licencia Yo que el pienso tío que- tocaba. No, pero la película pero está rodado el plano. La película es Sí, muy pero realista para otro siempre, sitio, ¿eh? Sí, claro. No, pero está Es muy bien. realista siempre, porque esta cosa tan poética y tan mágica de si metes la cabeza en el agua verás a tu amor, y lo primero que hace es meter la cabeza en un cubo. Después se tira al agua en otro momento, la ve. que es, y la ve, pero después al final, Sí, sí, cuando no, ya no sí, está. sí, sí, sí. Claro. La ve en un plano maravilloso que está allí como vaporosa con su Además está como trato blanco. dividida. Ellos están como en una nube, esa pareja. Fuera de allí no hay nada. Y luego sales de la nube, porque cuando salir de esa nube, de ese lugar, de ese refugio Fíjate, los primeros cálido. minutos que tú hablas, esa comitiva de la A la moda. comitiva, eso eso es un cortometraje. Yo creo que los genial. primeros 10 minutos de esta película para mí Bueno, en es esta una de las comitiva cosas reveladoras. ya está el erotismo, el sentido del humor. Hay uno que le toca el culo a una señora, nada más empezar. Es que es Bueno, y una el final de esa comitiva. Maravilloso. ¿Cómo entra esta mujer en el mundo del Atalante? ¿Cómo la cuelgan? ¿Cómo la colocan en esa barra y empujan para que entra? Ese es el sentido del humor, lo unía todo bien. Sin el sentido del humor no se puede ver esta película. Ese traveling, donde van los recién casados caminando por la calle del pueblo, luego van los de la comitiva, ese traveling lo ha podido hacer 10 veces Chabrol en El Carnicero, ¿no? Ese, pero por el misma, como por la misma calle, por el mismo Con el sitio, mismo fondo. pero no tiene esa potencia que tiene esta imagen. Es que la imagen es tan poderosa, luego debe ser la fotografía, claro, lo de Kaufman. Y Boris también. Kaufman es muy importante. Es el atrapar la época, ha atrapado el espíritu de la época, del año 34. Solo aunque oigas Pisípagis, es algo que ella ya oye la moda, lo que se va a llevar. Estás como, no sé, estás atrapado en un mundo mágico que lo ha creado él a base de un plano corto, de un plano medio, de nada, como dice Juan, en un sitio muy Y agobiado. de una ingenuidad enorme. Yo creo que es un hombre bueno e ingenuo. De una por todo lo pureza. que saben. De una pureza. Una pureza Yo creo grande. que- Decían que era un hombre muy honesto, todo, lo tienen todos. Y muy Porque amigo de sus realmente amigos. fue una, vamos, no es nada, es una obviedad, pero evidentemente que hubiera sido este hombre si hubiera seguido haciendo cine, ¿no? Sí, porque por ejemplo las otras obras que a propósito de Niza, está bien, pero bueno, es un documental muy bonito. Pero en conducta, Claro, ya. Y el otro que es la historia que hizo del campeón este de natación, ¿no? Él hizo un documental a un campeón de natación de 10 francés. minutos. Sí, bueno, rodó en una piscina. un estudio sobre el cuerpo, yo la pude ver, pero vamos, pero ya cero en conducta. Pero Conducta Ya, esa es una la obra cosa- más grande que se ha hecho libertaria, yo creo, en la historia del Sobre cine. todo esto. Y Tiene, con humor, ¿eh? También. Tiene una carga porque, ideológica. claro, es que lo libertario cuando está bien es con humor. La carga ideológica que tiene Cero en Conducta es única. O sea, no se ha hecho una película con ese canto no a la libertad, sino a lo libertario y a lo ácrata y a la anarquía. Por eso en el 68 no me extraña Era que su los padre, estudiantes pues es que era su Sí, sí, padre, claro, que claro. su padre era un Era libertario importante. era un gran líder. Claro. Y desde luego yo creo que lógicamente esa película y este personaje debió de ser un mito para todos los jóvenes estudiantes de la Sorbona. Claro, pues eso estaba en el 68. Claro, eso estaban allí. Dicho Sí, Sí, esto. pero estuvo antes en otro momento clave esta película. ¿Os acordáis? Habéis hablado, bueno, yo lo he leído nada más, pero el famoso festival del film maldito de Biarritz, que organizó Costó con André Bazin, con François Mauriac, con un montón de gente, intelectuales y demás, y en ese año se pone, por supuesto, se pone La Talante, y se pone La Dama de Shanghái, y pone una serie de películas maravillosas, y se reúnen y hacen una especie de manifiesto donde ciertas películas que no han tenido el éxito debido allí cobran una importancia extraordinaria y de ahí arranca muchas vocaciones y muchas cosas. Además, Yo me que imagino lo que debió de ser cuando se autorizó Cero en Conducta, al cabo de los años, en el año 46. 45, después de la guerra, cuando acaba después la de guerra. Cuando se autoriza Cero en Conducta,
debió de ser una impresión el ver esa película que había estado prohibida Pero casi igual que la 10 edad de años. oro de Buñuel, o sea, es Sí, igual de escandaloso. de ese mismo Claro, nivel. claro. Yo creo que La realmente batalla de las almohadas. el mito eso es maravilloso. el mito de Jean Vigo, evidentemente son sus dos películas largas, vamos, aunque una sea mediometraje, pero nace con Cero en Conducta. Es que Cero en Conducta fue un impacto absolutamente sobrecogedor. No, pues yo creo que si solo hubiera hecho Cero en Conducta Bastante. estaba en la historia del cine. Bueno, y sobre todo, por eso yo creo que ha habido una persona, tú citabas cuando os veis que era Truffaut, claro, Truffaut le marca porque los 400 golpes sale de Cero en Conducta, eso es evidente. Antoine Duanel corriendo al final, buscando el mar. Bueno, y eso por es- ejemplo, ¿por qué corre y busca el mar el protagonista de esta película en el Havre? En esta película que no da ninguna explicación, porque ahí no la puede buscar a ella. O sea, él llega, baja, llega a la playa y se va corriendo hasta el mar, mira y vuelve, que es Una playa que es uno de los dos planos más misteriosos de la película. Ese y el del hielo, posiblemente por el sitio donde está colocado. Como Y este. ese plano a los cineastas o a los cinéfilos no podemos evitar al acordarnos después del plano de Antoine Duanel, Claro. evidentemente. Es que además Truffaut, como sabéis, tuvo una infancia muy dolorosa y muy parecida a la de este personaje. Es decir, que Truffaut anda de mal en peor y lo refleja en parte en su primera película, hasta que lo adopta, y lo adopta por su amor al cine a André Bazin, lo lleva a su casa y tal. Eso yo Además, no el personaje de Truffaut de los 400 golpes podría ser Jean Vigo de niño. Claro. Perfectamente. Yo creo o que es sea, el Truffaut de niño, o realmente. Truffaut pero o Jean Vigo, pero es decir, además, yo creo que es que Jean Vigo ha estado presente siempre en su cine. Incluso el erotismo que hablaba Juan o el amor que va reflejando esta película es un poco con la misma ingenuidad de La sirena del Mississippi. El enamoramiento Bueno, y hay- que va teniendo y hay- del mundo. Hay un homenaje a la Talante ¿cómo se llama esta película de Bertolucci, por Dios? conformista. No, hombre, no, la más escandalosa de Tango. Bertolucci. Al En tango. el tango, en el último tango en París, en la parte que a mí me gusta menos del último tango, que es la parte de Jean-Pierre Léaud, hay un momento que está con la chica en el Sena y tiran al agua un salvavidas que se llama la Talante. Y es Jean-Pierre Léaud quien lo está haciendo. O sea, que da igual Bertolucci ahí. Lo que importa es que es Jean-Pierre Léaud, que es el socias de Truffaut. ¿Y qué me decís de la interpretación y de la composición corporal y de todo tipo de Michel Simon? Bueno, es que Michel Simon era eso que llaman los franceses un monstruo sagrado, ¿no? O sea, ¿cómo consigue componer Claro. la descomposición? Porque es un personaje descompuesto. O sea, es un personaje que es como si se le fueran a caer los brazos y que no se sabe cómo anda. ¿Cómo se puede, la expresión corporal tan enormemente moderna con la que trabaja ese hombre para componer esa descomposición física, es asombroso? ¿Os acordáis del testamento del doctor Cordelier? La descomposición del personaje de Monsieur Opal, de Renoir, está también muy influida por el trabajo que había Es que Renoir, sus dos actores fetiche han sido Jean Gabin y Michel Simon. No, Michel Simon debía ser, que va muy bien claro con Vigo, porque ya es de ese mismo tipo. Es decir, que habéis visto, hay una cosa que no se llegó a montar y que se pasó en la Filmoteca, incluso con alguna claqueta, que es una entrevista que hace Rivet, reúne ya muy mayores a Renoir y a Michel Simon y empiezan a recordar viejos tiempos. Y Simon, a lo mejor 70 y tantos años, seguía siendo el chico travieso que vemos en todas estas películas. O sea, que era un personaje que debía de cuadrar perfectamente. Y el Simon gamberro maravilloso. está trabajando hasta hace 15 años, no creo que yo recuerdo películas ya de Michel Simon ya muy mayor. Hombre, el viejo y el niño de Claude Berry. Pero hace 15 años, no creo que Nosotros con su gramófono. Con su gramófono que va reconstruyendo una ternura, todo, con pedazos de el cosas. gramófono. Pero claro, hay como un paralelismo entre la ternura del gramófono, ella caminando por la gabarra, ese final, a mí siempre el final me deja hipnotizado. Yo no sé si porque tiene algo que ver también el agua de cierto hipnotismo, pasa con El río de Renoir y con muchas películas, pero ese final abierto y lleno de esperanza, y del que fluye algo tan difícil de definir como quizá eso que llamamos la vida, ¿no? Pero que está fluyendo con una sensación grata, tranquila, de un señor que se está muriendo. Eso es tremendo, porque, por ejemplo, yo recuerdo otro caso parecido, un señor que estaba filmando muriéndose, era Jacques Becker, cuando hacía su obra maestra, que era La evasión. Pero ahí había algo continuamente que recordaba su enfermedad, el problema que tenía del hierro en su cuerpo, continuamente había aparatos, hierro, los clavos, martillos, había como una obsesión continua. Aquí es todo lo contrario, es un canto de alegría, como si él dijera, ¿no? Curioso, porque hablando de Jean Vigo, está claro que a muchos de nosotros realmente los que nos gustan muchos cineastas, es cierto, nos gustan muchísimos cineastas, afortunadamente porque estamos muy abiertos, pero que siempre tenemos cierta predilección por los cineastas de la mirada. Estamos hablando siempre de Dreyer, de Rossellini, de Vigo, de Renoir, porque son distintos.
son otra cosa. Quizás los admiramos porque son más inalcanzables, porque realmente lo más difícil es poner la cámara en un sitio y fotografiar a un señor que aquello tenga una dimensión absolutamente distinta. Pero es que ahí es donde realmente uno intuye que ahí es donde está realmente la hondura de este oficio nuestro. Y además, fíjate con qué limitación tendría, supongo que, porque habéis visto las cámaras en el documental se ve la cámara de rodaje y tal, la limitación de objetivos y de cosas que tuvieron ahí. Claro. Pero resulta curioso que este hombre que es capaz de rodar en esos camarotes que reproduce exactamente igual para poder tener esa estrechez que decía Juan, este mismo operador rueda a 2 hombres sin piedad. Ahí tienes que Lumen. Es que además él era hermano de Gigaberto, que le has Gigaberto, citado que tú, del cine ojo, claro, claro. con toda esa influencia del cine soviético metida y esa influencia documental, surrealista, poética, que hay mucho de Prévert. El cine de Jacques Prévert hay mucho metido aquí, el primer Marcel Carné, en aquellas películas, El muelle de Brumas, que son películas que las vuelves a ver y tienen un enorme valor también, una gran riqueza de imagen. Lo que pasa es que lo de Jean Vigo es una cosa... Claro, que no solo yo creo que nos ha asombrado a nosotros y probablemente a la gente que ha visto esta noche la película también, sino claro, que es que a gente del talento de Truffaut, de Renoir, o de Todo lo que ha salido. claro, es lo que decía Antonio, ¿qué hubiera sido si este hombre hubiera hecho 10 o 12 películas? ¿Por dónde hubiera ido? Pues claro, hubiera sido, es lo mismo de Murnau. Murnau le pasa lo mismo, muere con Tabú prácticamente. Y claro, son obras maestras y sobre todo que dan pasos gigantes en la evolución del cine. Hay que agradecer al chauvinismo francés el que Jean Vigo esté tan presente constantemente, porque este talento se da en otro país. La capacidad que tienen, por ejemplo, una cosa muy curiosa en este caso es que la productora que destrozó Gomón, esta película fue la Gomón, y la Gomón, años después, o sea, otras personas son las que han reparado han reparado lo Luego, que habían en los hecho. años 90, ya antes de ayer, otras personas recogen todo el material, se van a Londres y reconstruyen la película. Esa especie de deificación de Vigo es de agradecer, porque yo pienso que Jean Vigo nace en este país nuestro y a lo mejor hoy ya no se acuerda nadie. No, pero de él. Jean Vigo ahora mismo tiene, aparte de ser un mito del cine, es una leyenda con la potencia de Bogart o en pintura de Van Gogh, o sea que es una leyenda. Pero es que está el premio Jean Vigo, la Cinemateca Jean Vigo, es que Jean Vigo está presente en la cultura francesa. Bueno, en Francia le llaman el santo patrón de los cineclubs. No solo porque él empezó a inventarse los cineclubs, sino porque los cineclubs han vivido, sobre todo en Francia, durante mucho tiempo de poner estas películas. Y es el padre de la Nouvelle Vague. Eso sí, No, es evidente porque con pocos medios... Es el primero lo que hace un hacen. tipo de cine distinto, como tú dices, sin medios, sin apenas iluminación. Si te ven en el documento del presidente, claro, pero mucho cine italiano y mucho bueno, de todo lo que nace con ese movimiento, claro. Mucho Fellini, es decir, es realmente un pionero que inventó el cine. Y si me apuras del camarote de los hermanos Marx, también ya puestos a decir cosas. Pero eso es por la afinidad estrechez de escenario. de escenarios. Pero lo que sí es verdad es que... y además es como el primer cinéfilo que hace una película. Y eso también se nota, porque hay un amor... Es cine de cinéfilo. Y hay una pasión desbordada por el cine. Ese hombre que se muere por hacer cine. Claro, y antes de morirse hace cine. Sabiendo, Sí, pero por hacer cine, no por citar cine. Por hacer cine, por hacer cine. Sí. O sea que es una cinefilia muy no, pura no, y muy... no es a base de guiños, muy fresca y no muy... es a base de no, guiños claro, ni de tonterías, y muy de es autor. por hacer cine y por inventar el cine. Pero no hay ni un guiño, ni una concesión, ni una retórica, ni una nada. No, él hace ese plano que tú citabas antes, de la pareja van como entre los árboles, entre los helechos, y eso es como si se inventara por vez primera ese plano. Tienes esa sensación de algunos planos de Murnau, de que dices, es que esto es la primera vez que surge, hay alguien que ha pintado por vez primera en una tela algo que no existía antes. Tiene el encanto de los primitivo. primitivos. Esa mirada del precioso son las primeras miradas, el abrazo que se dan ellos es como el primer abrazo de la creación. Es la pureza. Yo les recomendaría a los televidentes que si la han grabado, que espero que la hayan grabado mucha gente, la vean bastantes más veces, porque yo, una cosa que pienso, de la que abusamos en este programa, me parece a mí, es decir mucho lo de obras maestras. Y ya cuando decimos una obra maestra absoluta, digo decimos, porque yo soy el primero que lo digo, Lo que pasa me parece que ya, eso, pero digo sí. que este caso, el de Ordet, son casos en que de cara a quienes nos están viendo, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Ordet, es el de Stromboli, es el del Buscavidas, es que yo creo que el cine, y a lo mejor se me nota mucho por donde me muevo, pero yo creo que el cine ha hecho en los 100 años de vida una cantidad de obras maestras incomparables
con cualquier otro género. No hay tantas buenas novelas en el mundo, en el siglo XX, como tantas buenas películas, ni tantas buenas óperas, ni tantas buenas pinturas, ni tantas buenas creaciones musicales. El cine, yo no sé, yo creo que ha sido el siglo del cine. Nosotros lo hemos oído, muchas veces, pero lo suscribimos. Pero es que lo creo. Entonces, cuando tú dices eso, dices, ¿cómo no va a haber 50 películas, 100 películas, Pero incluso en el cine español? Eso estadísticamente es cierto. Porque a mí cuando estaba contando esto, Antonio, de la deificación, hay esa película española que se llama Vida en sombras. De esa me estaba yo acordando en ese momento. Está en esa línea de Jean Vigo. Y hoy día ese señor no habla de él nadie. Llobet, pues eso. Lorenzo Llobet. Se hacen votaciones y tal, nadie se acuerda. Vas a diccionarios del cine español y ni se le menciona. Y es un señor que hizo una sola película absolutamente asombrosa. Por eso dices tú que si Vigo hubiera sido español, a lo mejor le había pasado lo que a Llobet. A eso me refiero. No he querido citar a Llobet, pero es así. Y hay un plano, por ejemplo, en Vida en sombras, donde Fernando Fernández Gómez va a comprar una revista cinematográfica, un kiosco, que es eso, es Jean Vigo, está la pasión desbordándose por el encuadre. Eso es algo... Pues que Lorenzo Llobet... Pues si logramos hacer algún día qué grande es el cine español, meteremos Vida en sombras. meteremos Vida en sombra y la gente, muchísimas personas no conocen esa De todas maneras, como información así para los espectadores, en este año de tantas listas por todas partes, la revista Time Out esta de Londres, que volvió a hacer sus 100 como lógico, la novena, empieza en Ciudadano Kane y la novena es esta película, es La Atalanta. Sigue siendo. 1995. ¿Qué ibas a decir? Vida en sombras. Vida en sombras es un poco más sorprendente. Nosotros no tenemos... Podía estar Vida en sombras en esa lista. Pero si no está ni en las listas españolas. Bueno, y ahora lo más difícil, Juan. Ni en las listas Dime el españolas. plano que coges de esta película para tenerlo. Tu plano de Jean Vigo, del Atalanta. Claro, si es que son muchos. Pues eso digo, Claro, ¿no? si es que son muchos. Tiene que ser erótico, ¿eh? Yo que tengo aquí como 1, 2, 3 y 4. Ya yo lo tengo apuntado, erotismo. No creas que bueno, no pues lo entonces en tengo. vez de un plano me vas a permitir una secuencia. Venga, una secuencia. Que es la secuencia esta del acto amoroso a distancia de cada uno en su habitación, sin verse y experimentando las mismas sensaciones y llegando al orgasmo al mismo tiempo, los dos sin verse a distancia. Y con una cosa curiosísima que habréis observado, que es que los dos que están en dos sitios distintos, se refleja sobre ellos una sombra en punto, como en lunares que no se sabe de dónde vienen, pero que tienen los dos. Sí, sí. Y que debe ser el punto de vista de Vigo, que tenía lunares, o sea, debe ser porque es quien los está mirando. Pues sí, podría haber elegido muchas más, pero a mí esa secuencia me parece más sorprendente. Claro, ¿y tú, Antonio? Yo, insistiendo un poco en lo que dice Juan y buscando más que momento imágenes, de esa secuencia destacaría dos imágenes, que es los dos momentos en que él se acaricia el pecho y ella se acaricia el pecho discretamente. Aquí son dos momentos de un erotismo realmente muy notable. ¿Y tú, Juan? El erotismo. Para mí hay un momento que son dos planos realmente, el de la calle famosa de Chabrol, que decís, de ellos viniendo. Y luego cuando pasan entre las payosas, camino del bar, esos dos planos para mí son maravillosos. Pues yo voy a coger también otros dos. Yo voy a coger el de la novia vestida de blanco pasando por la gabarra en esa especie de atardecer oscuro. Las chimeneas. Con las chimeneas, con esa casa que se ilumina, la ventana de arriba y la ventana de abajo, que es como yo. Me recuerda a Madrid, me recuerda a esos cuadros, la invención de la luz. Y luego el último, porque yo por fidelidad, la primera vez que vi yo esta película en un cineclub, como supongo que la veríamos todos, y ese último plano yo me quedé, porque además es un plano largo, claro, debe estar duplicado, y ese fluir, yo no sé, creo que ahí pues me gustan esas películas contemplativas, me gusta el río por eso, me gustan esas películas donde va fluyendo algo muy difícil de definir. El plano que hizo Kaufman porque ya estaba él en la cama, ya no podía. Lo hizo en una avioneta y además capotó la avioneta, lo que pasa que no le lo primero que llegó, ¿te ha pasado algo? No le pasó nada. ¿Has hecho el plano? Lo he hecho el plano. Eso fue que era la conversación de ellos dos. Hay de imágenes, esta película está plagada. Y el plano del hielo, el plano del chupando el hielo. Y el de la playa que decía. Es una playa, yo nunca he visto nunca una playa. Los dos abrazos, el que hemos dicho antes, y ese otro segundo abrazo en que se van acercando ellos a cámara, y no la cámara a ellos, sino ellos a cámara, y se acaba. Ese mundo que has citado tú del ladrón,
tirar y ir a por él, y esa nocturnidad es como Chaplin, es una mujer de París de Chaplin. Bueno, es que a él le gustaba mucho Chaplin, parece que el también. folletín del 19, el gran folletín del 19. Y además es un actor, por lo visto, todo ese grupo de gente, eran gente amigos y tal, y apareció ese famélico, y ahí se lo inventó todo el robo. O sea, parece que, porque su primo Riera, Albert Riera y tal, que estaba en el rodaje, se lo inventó, como se inventó lo de las colas de gente en paro, esperando a la puerta de las fábricas en medio del hielo y todo eso. También se lo inventó. Pero parece que tenía una gran capacidad para inventar sobre la marcha. Lo que es más difícil en esta película es decir que no nos gusta. Claro, que es una película invernal, porque además es una película como invernal también, ¿eh? Gris. Plomiza, es una película plomiza. Es que esas Yo fotografías... creo que no hay un plano con sol. No, Es fotografía de cine mudo todavía. Es posible que algunas de esas limitaciones de las emulsiones y de todo han resultado en planos maravillosos que nos encantan, pero que a su vez en aquel momento fueron limitaciones. Ya no se puede reproducir esa fotografía, eso es imposible, no te lo dan las emulsiones. Nunca puedes sacar ese blanco y negro de Chaplin o de Murnau o de Jean Vigo.